Este es un proyecto que es una propuesta, como un ejemplo de lo que pueden hacer los niños también en ciencia. Si yo tuviera un ejercicio de trabajo colaborativo donde mis niños dicen, bueno, ¿cuánto? O la pregunta es, ¿cuánto se demora un vaso de agua en evaporarse? Y yo pienso, bueno, ¿cuáles son las condiciones que me afectan ese resultado de esa pregunta o esa respuesta, ¿no? Entonces, puedo tomar datos de temperatura, datos de humedad, datos de luz, datos de tiempo y hacer una comparación. Entonces, todos esos proyectos son posible hacerlo, tenemos herramientas que permiten hacer todo este tipo de proyectos. Y bueno, quería darles algunos detalles, además de los que ya nos mencionaba Moisés. Estamos también trabajando en ese aprendizaje auténtico que hablaba Moisés y promoviendo el uso de herramientas como portafolio. Tenemos una herramienta de portafolio que permite fácilmente que el niño seleccione cuáles son los proyectos más significativos en que ha trabajado en un periodo de tiempo y haga una reflexión que pueda compartir. No es realmente el PowerPoint que nosotros nos imaginamos, pero realmente hace el énfasis en que el niño tome la decisión, cuáles son los aprendizajes significativos y qué aprendió él de eso. O sea, que un poco esa autoevaluación, dónde estaba él y cómo se ve el nuevo. Estamos trabajando muchísima estrategia de hacer visible el aprendizaje y a eso llamo yo ese aprendizaje auténtico. Además, para los que conocen un poco la máquina que nosotros trabajamos, la laptop del XO, lo que la herramienta tiene, nosotros conocemos un poco los ambientes de Windows y Linux y Mac, que lo que me hace es guardar un montón de archivos y me les pone fechas y yo los puedo organizar en folders, ¿no? Nosotros lo que tenemos es un diario. El diario consigna todo lo que el niño hace y él empieza a hacer reflexiones sobre lo que él hace. Una de las herramientas que hemos construido últimamente es una herramienta que hace visible al niño el resumen de todo lo que tiene. O sea, puede que él diga, bueno, ¿qué hice yo esta semana o qué he hecho en los últimos 6 meses? Pero me da una fotografía de lo que he hecho. Yo realmente uso mucho más las herramientas de programación. Esta es la fotografía de mi diario. Y uso muchísimo más herramientas de programación y eso se ha reflejado en la barra de arriba, pero uso todas esas otras herramientas también. Entonces, estamos haciendo todas esas herramientas que le permite al niño entender qué aprende, cómo aprende y al maestro también poder entenderlo. Estamos trabajando toda la parte de formación docente. Nos hemos involucrado muchísimo con los grupos locales en trabajo con expertos. Aquí ya hay un grupo de expertos, algunos veo por ahí, Enrique, entregándoles realmente algunos de los elementos de trabajo, pero que conociendo su experiencia pasada les permite hacer un plan de formación docente, de acompañamiento. Nosotros hablamos de 4 etapas según nuestra experiencia. La primera, que yo creo que es un poco en la que han participado estos primeros maestros, es de familiarización, de reconocer esta herramienta que es nuevo, que es diferente para los que ya tienen una referencia. Luego, una etapa de personalización, o sea, yo ya empiezo a decir, bueno, ya entendí que tengo a grandes rasgos, empiezo a decir, bueno, esto tal vez no es lo que a mí me gusta, no es lo que me sirve, yo empiezo a seleccionar y a personalizar mi ambiente. Y 2 etapas mucho más profundas que tienen que ver con la apropiación, que requiere tiempo de trabajo con los niños, planeación, etcétera, y una parte de innovación que yo creo que apunta mucho a lo que el centro busca hacer, que es la parte de investigación. Entonces, esa es nuestra propuesta, es muy general, que estamos trabajando y que queremos realizar. O sea, es una propuesta, por ejemplo, que podríamos elaborar con el centro, donde el centro puede ya aterrizar una propuesta de estas, nosotros acompañaríamos, participaríamos, pero que ya es el centro quien da la certificación a esos maestros locales. Entonces, un poco, aquí están estas competencias, pero aquí un poco más profundas, competencias que tienen que ver con la parte teórica. Nos hablaba Moisés mucho, tenemos que entender esa parte o esos principios de aprendizaje, cómo aprende el ser humano, tenemos que aprender sobre la tecnología,
tenemos que aprender toda la parte curricular, entender el currículo y hacer la integración, y tenemos que también entender toda esa parte didáctica y de investigación y de evaluación del niño. Entonces, esos son los puntos más fuertes de esa propuesta. Un poco termino así rápido, vuelo lo que es OLPC, y ustedes se preguntarán por qué surge además toda esta propuesta de un trabajo en el mundo y de querer cambiar esa cultura. Este es un poco los datos de Latinoamérica. Nosotros estamos interesados no solamente en trabajar, celebramos que la gente quiera este cambio y el trabajo con Sonora, y vemos y auguramos gran éxito al ver este compromiso del sector público, del sector privado, de los docentes, pero realmente no es el caso de muchos países y de muchas situaciones donde estamos trabajando. A nosotros nos interesa los niños que están en riesgo de salirse del sistema educativo, nos interesan los niños que están por fuera del sistema educativo. Estos son datos de América Latina, es un comparativo porque hemos mejorado. Cada barra, la gris clara y la gris oscura y la rosada y la oscura, son datos del 1999 y 2009, que quiere decir que los niños que están por fuera del sistema educativo han bajado. Yo no veo muy bien aquí los diferentes regiones. Tenemos aquí América Latina, es el segundo, la segunda barra es América Latina. Pero tenemos un 5% de los niños, 5 a 6% de los niños de América Latina por fuera del sistema educativo. Y un poco, América Latina es gran relevancia para OLPC porque tenemos 85% de los proyectos en esta región, pero digamos en estos países tenemos Nigeria, tiene casi 9 millones de estudiantes por fuera del sistema educativo. Pakistán tiene casi 8 millones de niños por fuera del sistema educativo. En casi todos esos países tenemos un proyecto pequeño, estamos haciendo pilotos pequeños porque casi todos estos países, aunque tienen gran necesidad y gran intención, no tienen los recursos. Algunos de esos proyectos estamos realizando con empresa privada. Ha sido uno de los modelos exitosos, y hablo por ejemplo de Nicaragua, donde el proyecto no solamente empezó como una fundación de una empresa privada, sino que todos los dineros que han conseguido han trabajado con 30.000 niños en este momento, que son el equivalente a la mitad de sus niños por fuera del sistema educativo. Han sido contribuciones de la empresa privada. Entonces, esto es nuestra preocupación. Y un poco, no sé si es tan fácil de ver, pero estas son las predicciones de las Naciones Unidas del riesgo. Y aquí tenemos América Latina, donde nos dice niños que se espera que entren, y estas son predicciones a futuro de riesgos. El 34% sabemos que seguramente va a entrar y se va a quedar en el sistema educativo. El 58% de niños en América Latina se espera que a lo mejor entren en el futuro, no sabemos, y el 10% ya se fue. O sea, esas son predicciones de lo que va a pasar en el futuro con respecto a los niños. Si no creamos una educación relevante, si no creamos una educación que haga una diferencia, y yo un poco lo tenía en el título, esa oportunidad de aprender, pero pensando que son oportunidades también de cambiar su contexto local. Esa es nuestra preocupación más grande. Les traigo algunos datos de México, pero yo creo que el maestro Marco traía bastantes datos de México. Yo tengo una presentación aquí, un modo de presentación que no me permite ver muy bien los datos, pero un poco profundizar en yo daba una presentación donde analizábamos los datos de Centroamérica, porque es una región en la que hemos trabajado mucho con el sector privado y que se está fortaleciendo, donde hay diferencias grandes. En Costa Rica hay 0 niños por fuera del sistema educativo, en Nicaragua 34% de los niños están por fuera del sistema. O sea, son números grandísimos de deserción, de niños por fuera del sistema.
países en los que es inevitable querer hacer algo y luchar por hacer algo. Entonces, esta es nuestra preocupación y ese es el motivo de querer realmente crear una fundación, y más que una fundación como LPC es lo que representa en una comunidad. Yo creo que Norma puede dar cuenta de esa comunidad de trabajo que es realmente la que hace una diferencia. En este momento tenemos casi 3 millones de niños y estamos en todos esos lugares, pero como les decía, el gran número de máquinas están en la región de América Latina y no es donde hay más necesidad. Y algunos datos de impacto que yo creo que tienen que ver con los objetivos particulares que tienen los programas, y voy a ir refiriéndome a ellos. Este es uno de las gráficas de reporte de impacto de Uruguay. Uruguay se propuso en 18 meses cerrar la brecha de acceso, y que tenía que ver más que con la máquina, con internet, que lo oíamos muy bien esta mañana. Entonces ellos analizan el quintil, que es la población de más bajos recursos en el país. Este es su acceso a computadoras en el hogar, el porcentaje de acceso al empezar el programa, y estos son todos los quintiles hasta el más alto. El 80 y pico % de la población del quintil más alto, cuando empezó el programa, ya tenían computadoras en el hogar, y ellos lograron en 18 meses cerrar completamente la brecha. Tienen familias que tienen 4 y 5 computadoras. Esto, digamos, da cuenta de los objetivos particulares y de los logros. Este es un poco no el análisis del tiempo, pero nos da cuenta también en Uruguay, el quintil más bajo donde se conecta a internet es en la escuela. En cambio, el quintil más alto, el 81% de la gente ya tenía acceso a internet en su casa. O sea que la idea de ellos es poder lograr ese misma cierre de brecha. Han logrado tomó un poco más, pero la totalidad de los niños en el sistema público tienen acceso a internet a través de la computadora XO. No solamente en la casa, no solamente en la escuela, porque fue una de las cosas que fue aprendizaje. Los niños se reunían mucho en la escuela porque ahí tenían internet en los momentos que no estaban en clase. Ellos crearon puntos de acceso para que la comunidad tenga acceso. Los niños tienen acceso a 100 metros de su casa, por lo menos en internet. Estos son algunos de los datos de impacto de Nicaragua. En Nicaragua tenemos 30.000 máquinas. Es un proyecto que empezó con una familia donando 5.000 máquinas y fue creciendo en alianza con el sector privado, primero donde esas otras compañías tenían una familia o una empresa y había una pequeña escuela. Recibieron donaciones de la Embajada de Dinamarca para hacer 2 comunidades completas, y este es el reporte, algunos de los impactos de esas 2 comunidades que tienen acceso completo. Se incrementa la matrícula, ese es un efecto. La comunidad, cuando sabe que va a haber un programa y tiene esa oportunidad de movilizarse a una mejor oportunidad, lo hace, y también niños que no estaban en la escuela se matriculan. Hay muchísima más retención y se baja la deserción. O sea, no solamente los niños se quedan en la escuela, sino que mejora su repetición, o sea, ha bajado la repetición. Todavía están en análisis de el tipo de aprendizaje más profundamente. Las habilidades tienen muchísimo interés en poder colaborar con el centro en el desarrollo de esta nueva herramienta que nos permita dar cuenta de lo que nos contaba Moisés, de ese desarrollo de otras habilidades tan importantes para la vida y para el aprendizaje. Estos son datos un poco de la capacitación de los maestros. En Uruguay, como les decía, el objetivo principal fue cerrar esa brecha, y lo que se da cuenta ahora con respecto al trabajo con los maestros y que ellos querían era quieren que el maestro solicite esa ayuda. Es una decisión particular de ellos. En este momento están dando cada vez más atención a los maestros porque los maestros están convencidos que necesitan esa ayuda, están interesados en esa ayuda. También hay una mejora en diferentes aspectos de integración de la máquina, que lo hablaba Moisés muy bien ahora. No es solamente pararse y presentar, no es solamente
busquen información, ¿no? Es realmente, yo valoro realmente que la gente sepa buscar información y que haga una investigación y que sepa cuáles son las fuentes confiables de información, que sepa elaborar un reporte con esa información. Entonces, los maestros han ido mejorando en esa integración, no solamente para, como decía el maestro, para hacer su trabajo administrativo, pero realmente para hacer integración de la herramienta en el aula. Esto, digamos, es en Uruguay también. Cuando inició el programa, un año después le preguntaban a los maestros en qué usa o cuáles son las herramientas que más usa usa usted con la máquina, y miren que al principio son muy pocas, y un año después como empieza a verse esa amplitud y conocimiento de la máquina, el uso más de muchísimas más herramientas. Este tiene que ver con cuando le preguntan a los niños de los quintiles más altos sobre la diferencia en un año de conocimiento y cómo se sienten con respecto a las herramientas. La línea verde más profunda, o la de adentro, es la del año anterior, la de la línea clara es la del año siguiente, o sea que van usando más la máquina. Miren la brecha tan grande que hay en niños que no tenían tecnología, pero que en un año las dos, y las debía haber puesto casi en la misma, las dos claras son casi iguales. O sea que los niños no solamente han tenido el acceso a la máquina, sino que ellos ya dan cuenta de lo que los niños también son capaces de hacer en corto tiempo, aunque no tuvieran. Este es un análisis interesante y que me parece que se podría trabajar también aquí. En Nicaragua se hace un análisis del impacto que tiene una máquina en la escuela, y ellos dicen una máquina en un niño que impacta por lo menos otras 5 personas de su familia y su comunidad. O sea, como un impacto de la computadora en la comunidad. Con respecto a esta evaluación, que es una evaluación una evaluación que se hizo en Perú, es una evaluación reciente, pero si alguien está interesado en investigación la recomiendo. Es tal vez la evaluación más grande que se ha hecho de impacto en la educación, en la calidad de la educación, y entendiendo por esto algunos aspectos no muy amplia, que les voy a contar cuál es lo que miden del proyecto de un laptop por child en Perú. Perú es el proyecto más grande en número de máquinas, tenemos casi 1 millón de máquinas en Perú. Están distribuidas en todo el país en zonas rurales, ellos toman la decisión de que son las escuelas con menor calidad y más necesidad, entonces tienen esas escuelas, pero también son las escuelas más distantes, con menos infraestructura, menos recursos y más incomunicadas. Se hizo una evaluación de 319 escuelas, es una evaluación experimental, o sea, comparan un número de escuelas que tienen el programa con un número de escuelas que no tienen el programa. A ellos les interesa varias cosas y las menciono yo acá. Habilidades de aprendizaje, ellos hacen en 15 meses este estudio y determinan que con los exámenes estandarizados, un poco lo que nos contaba Moisés antes, no hay ninguna evidencia de mejorías, o sea, los niños siguen reportando los mismos puntajes en sus exámenes estandarizados, que tal vez no dan cuenta de los aprendizajes más profundos, y eso lo aprendimos, porque en habilidades cognitivas, que son las que a nosotros nos interesa impactar, los niños están 5 meses, los que tienen el programa, 5 meses por encima de los niños que no tienen las máquinas. En conductas, que ellos llaman conductas como deserción, asistencia, no hubo mucho impacto, en parte porque las comunidades están 5 o 10 horas apartadas las unas de las otras, o sea que no hay ese efecto de querer movilizarse a otra comunidad. Tampoco hay ese efecto cuando hay una comunidad donde hay 20 niños que van a la escuela y la comunidad está tan alejada. Casi siempre los niños están en la escuela porque es una actividad que los mantiene unidos. Y sí consiguen medir grandes habilidades en lo tecnológico, o sea que los niños saben usar su máquina
lo que han encontrado es que los maestros no han hecho un gran cambio en sus prácticas y dinámicas de enseñanza de aprendizaje, o sea que es uno de esos aprendizajes, uno de esos motores. Ellos han sobrevivido a un cambio de gobierno, el programa continúa, pero ahora con una intención grande de fortalecer ese aspecto de trabajo con los maestros. Ya para cerrar, quiero hablarles un poco, como para volver a cerrar y hacer énfasis en lo que estamos haciendo. Seguimos innovando en la parte de desarrollo de tecnologías. Pensamos que hemos hecho en el mercado un posicionamiento de herramientas educativas, de tecnología educativa de bajo costo, que tenga acceso no solamente OLPC, pero que otros tengan esa oferta y ese poder de decisión. Eso vamos a seguir innovando. Como les mencionaba, estamos trabajando en la máquina que es tablet y computador junta, y vamos a seguir haciendo hasta que el mercado esté suficientemente sólido para que nosotros no tengamos que hacer ese esfuerzo tan grande como fundación. Estamos trabajando en la parte de certificación de maestros. Norma sabe que es un gran interés que tenemos de trabajar con el centro. Vamos a seguir trabajando en todo este grupo de herramientas que hacen visible el aprendizaje. Queremos que el niño lo entienda, el padre lo entienda, el maestro también. A veces pensamos, y yo que soy ingeniera de sistemas, que diseñamos la mejor tecnología o que los niños necesitan esta herramienta con estas condiciones, y los niños realmente son los que nos están enseñando. Tenemos una plataforma grandísima y estamos ahora en capacidad de estudiar, investigar y poder tomar decisiones informadas a una escala mucho más grande. Y bueno, estamos interesados y trabajando en una plataforma para compartir todos estos, ayer hablábamos con algunos de los colegas de todos estos recursos, videos, documentos, planificaciones que existen de toda la comunidad. Estamos trabajando en hacer esa plataforma disponible. 3 condiciones que yo considero importantes para que realmente haya un cambio. Para mí, yo creo que hemos venido haciendo énfasis, Moisés hizo un énfasis grandísimo en el enseñar para el momento o para un futuro. Alguno de los maestros nos hablaba de enseñamos para la incertidumbre, y me encantó esa frase, porque enseñamos conceptos que no sabemos si el niño va a necesitar un día. A veces no le creamos el contexto para aplicarlos. El enfoque del currículo y el cambio debe ser en esa dirección. Nosotros estamos y vamos a seguir desarrollando, y las tecnologías, si se entienden como una herramienta, van a poder hacer una gran contribución en la educación. Si las entendemos como algo que vamos a aprender, a veces yo escucho, bueno, ya los niños acabaron y vieron toda la tecnología y ya acabaron con ella, pero si yo realmente la pienso como una herramienta, ¿a qué carpintero se le acaba el martillo o el serrucho? Nunca, porque son sus herramientas de trabajo y lo importante es lo que él cree con ellas. Y la parte de evaluación, yo creo que es gran talón de Aquiles de todos los sistemas educativos. No sé cuál es el que amarra más porque la evaluación marca la forma de enseñar, y lo que estamos enseñando a los niños nos interesa que les vaya bien en la evaluación, porque esa evaluación sigue ahí. Entonces yo pienso que ese currículo amarrado con esa evaluación, la evaluación determina el currículo, pero el currículo y el enfoque, y por eso estamos haciendo tanto énfasis en las herramientas de hacer visible el aprendizaje, también el cambio en la metodología, en el currículo, también puede crear un cambio en la evaluación. Los dejo con una frase última, que también Paper nos trabajó muchísimo a lo último, y decía, bueno, él decía, cuando yo le presento a los maestros estos cambios tan grandes con la tecnología y esto tan diferente, los maestros dicen, bueno, si yo tengo que hacer todo esto, tal vez no me apunto, ¿no? Es tanto que tal vez yo no me apunto. Y él decía, si pensamos en un horizonte al que queremos llegar y empezamos todos los días, y él habla del lunes, empezamos los lunes a tomar las decisiones que nos lleven allá, es como debemos pensar. O sea, no pensemos que el cambio radical es el que queremos traer hoy, porque a lo mejor es demasiado y no lo podemos, pero tomemos todos los días decisiones que nos lleven a un futuro al que queremos apuntar.